Las artes indígenas. Es imposible sintetizar la riqueza artística de las culturas indígenas en pocas páginas. Solamente describir las modalidades estilísticas y técnicas de la cerámica llevaría un libro entero. Puede, sin embargo, señalarse en un apretado haz valorativo la contribución de América en el arte mundial, capitulando brevemente cada uno de los distintos aspectos de las expresiones plásticas. Se ha dicho que los pueblos mesoamericanos son más intelectuales, refinados y emotivos que los andinos, apegados a la técnica y a la artesanía, metidos en las limitaciones de la rutina tradicional. Miguel Covarrubias, El águila, el jaguar y la serpiente, 1961. Se ha dicho también que los mexicanos trabajaban mejor con la mente y los peruanos con las manos. A. Kruger, de Chibcha, Handbook of South American Indians, 1946. Todo esto es muy relativo. Hay ironía, sarcasmo, picardía, buen humor a raudales, sentido misericordioso de la comprensión humana y muchas otras finas cualidades del espíritu en los vasos retrato de los alfareros mochicas. Y hay rigidez ritual en algunas aterradoras cerámicas huastecas y aztecas. No obstante, los mexicanos y mayas apuntaron con más intensidad que los peruanos al simbolismo mítico que define muy bien este ejemplo proporcionado por Paul Westheim. El Museo Nacional guarda la representación plástica de una tortuga, por cuya boca asoman la cabeza y las manos de una figura humana. ¿Son de un hombre devorado por la tortuga? No, son del espíritu que mora en ella, que causa y dirige sus actos. Lenguaje de signos, formulaciones inteligibles para todos, de conceptos colectivos. Ideas fundamentales del arte prehispano en México, 1957. Primero, cerámica. Como anterior dijimos, los pueblos indígenas de América no conocieron el torno del alfarero. Hubo que suplir la velocidad mecánica de la rueda por la habilidad manual. La cerámica nació así con un soplo más humano, más cercana a las técnicas intuitivas del cuerpo que a las uniformidades rígidas de la máquina. Y los procedimientos usados revelan aquel maridaje físico-biológico que mediante una simbiosis psíquico-plástica dio corporeidad cultural a la cerámica indoamericana. Dichos procedimientos fueron los siguientes: la utilización de cestas o frutos como moldes que se quemen en el proceso de la cocción, la superposición de rodetes en espiral o anillos, el patillaje o agregaje de pellizcos de pasta a los cortos rodetes, el ahuecamiento de una masa de arcilla previamente amasada, el empleo de moldes para hacer el vaso entero en dos porciones bivalvas verticales, esculturando solo el frente a los apéndices. Logradas así las formas, se procede al pulimiento de la superficie, que ya puede ser alisada primitivamente como un hueso o una concha, ya mediante el falso engobe obtenido al humedecer el exterior del recipiente y frotarlo luego con un cuero suave o un guijarro rodado, ya por el engobe propiamente dicho, que consiste en darle a la superficie una mano de arcilla desleída de otro color. La decoración puede ser incisa, pintada o modelada, y la cocción finalmente se hace en hornos alimentados por estiércol de auquénidos en los Andes, o en fogones superficiales o subterráneos. No es posible extender más este punto, apasionante por otra parte. Los interesados podrán hallar en la bibliografía final algunas indicaciones orientadoras. Muchos pueblos indígenas americanos disputan la primacía en lo que tiene que ver con la excelencia cerámica. Algunos autores, como Morley, proclaman que la mejor cerámica americana, por lo menos desde el punto de vista decorativo, es la de los mayas del antiguo imperio. Yo, personalmente, y sin ser un experto, prefiero la de los pueblos costeros del Perú, la cultura nazca y la cultura mochica, y la del mejor Tiwanaku, pero casi a la par de estos ejemplares están los de Marajo y Santarém, en el Amazonas, las abigarradas y extrañas cerámicas panameñas de Cocle, los vasos de Teotihuacán, el estallido multicolor de los recipientes de Cholula, las finas estilizaciones que adornan los platos de los Pueblo y los Cagdo de los Estados Unidos. Aunque no corresponde estrictamente englobarlo en este parágrafo, debe ser citado siquiera sumariamente el arte de los modeladores de arcilla de América precolombina. Se destacan aquí también, en primer plano, los estupendos vasos retrato de los mochicas, que en muchos puntos emulan la mejor tradición de los plásticos helénicos en un nivel semejante, pero con mayor cargazón. Se hallan las figuras mayas de Jaina, a las que se les puede llamar sin desmedro las tanagras del Nuevo Mundo. El humor y las extravagantes fantasías de los modelos tarascos, el sabor arcaico de las mujercillas de Tlatilco, la severa gracia de las figurinas de Teotihuacán, las caras sonrientes de Veracruz, las preciosas realizaciones de la costa ecuatoriana y las por menos aterradoras terracotas aztecas. Son entre muchas las distintas expresiones de un arte microescultórico que se sirvió del barro para expresar con vigor, con delicadeza, con patético antropomorfismo, la comedia y el drama vitales de los pueblos americanos.
Segundo, escultura. América precolombina ha legado al arte universal un impresionante repertorio de piedras labradas y esculpidas. Su estatuaria pétrea de grandes y pequeñas dimensiones, sus trabajos en jade y distintas piedras preciosas o semipreciosas, glíptica, sus tallas en madera y otras expresiones mixtas vinculadas a la cerámica o a la arquitectura revelan que las civilizaciones del maíz habían logrado un sorprendente refinamiento en las artes del espacio. La maestría en el tallado de la piedra se manifiesta en los estadios más modestos o lejanos de la evolución cultural. Hay algunas puntas de lanza o flecha logradas en carneolita, sílex u obsidiana, por los remotos cazadores de Folsom, o los más próximos de la etnia pámpida, charrúas por ejemplo, que las deficiencias y las lástimas del primitivismo humano son recatadas por un arte que, sin haber nacido con deliberado señorío estético, sino en función de la eficacia cinegética, resplandece hoy en los museos como una empecinada proclama de belleza. La escultura en piedra tiene tres vertientes: la macroescultura del arte megalítico, la microescultura de piedra, hueso, concha y minerales preciosos, la estatuaria naturalista y mítica a escala mediana, donde puede incluirse también el relieve de las estelas en el aspecto ornamental o decorativo. Así como existe una arquitectura colosalista, hay paralelamente una escultura que se expresa en términos gigantescos, que desmesura las proporciones para imponer la arrolladora masa de la piedra o la domesticación de la forma ciclópea, lograda por la mano de los talladores pacientes. Se conoce en Colombia una zona, San Agustín, donde la escultura megalítica celebra su jubileo y a la cual me refiero en mi Antropología de América, que se publicará próximamente, lo que me exime de un más amplio desarrollo tanto en este como en los demás puntos relacionados con el arte. Otra zona de grandes esculturas se halla en la región habitada por los enigmáticos olmecas, los hombres del caucho, o uli, como se decía en México. Allí se han desenterrado la venta y tres zapotes, algunas cabezas talladas en piedra con un peso de más de 30 toneladas. Dichas cabezas pertenecen a un tipo humano de aspecto negroide, de ancha nariz y gruesos labios. Lo más notable, sin embargo, es que la cantera desde donde se acarrearon los colosales monolitos se halla a 150 kilómetros del lugar de su talla. Finalmente, en rápido desfile, sacrificando mucho, deben mencionarse las gigantescas estelas mayas, las impresionantes realizaciones de Tula y Teotihuacán, los monolitos de Perú, Bolivia, en especial los de Tiwanaku, Ecuador y América Central, que confirman la reiterada presencia de los motivos de dimensiones extraordinarias cuyas funciones rituales se expresaron en una escala que debió avasallar los espíritus de la plenitud casi orográfica de la piedra domesticada por los artistas. La microescultura halla su expresión más delicada en los trabajos del jade realizados en Mesoamérica, cuya riqueza, pulcritud y belleza los empareja con los mejores ejemplares del viejo mundo. Otros pueblos, como los esquimales, lograron espectaculares realizaciones en hueso y marfil, tanto esculpido como labrado. Los cinceladores del Mississippi, por su parte, supieron dar a la piedra tan sugestivas formas y tan correcto acabado, pipas, contrapesos de propulsores, insignias y pectorales, que sorprende que esculturas relativamente desamparadas en muchos aspectos de la tecnología hayan podido alcanzar tan notables éxitos artísticos. La talla en madera tiene en América indígena una escuela de maestría insuperable. Ningún pueblo, en efecto, ha logrado trabajar como los pescadores del noroeste de los Estados Unidos los troncos de los árboles para construir postes totémicos. Dichos postes de gran altura y varias secciones figurativas, labrados en el cuerpo monóxilo de un cedro, se fijan junto a las grandes viviendas, también de madera, cuyos frentes ornados tampoco tienen parangón en la arquitectura indígena americana. Otras culturas, como las de la costa peruana, las del área mesoamericana y antillana, las de los bosques amazónicos y las hiperbóreas, revelan en sus trabajos de madera una inventiva y una variedad tan grande de técnicas y recursos artísticos que deben ser señaladas igualmente a la atención estudiosa. Tercero, pintura. Los grandes repertorios del arte universal, al estilo de los de la UNESCO, han hecho conocer a los gustadores de todo el mundo las pinturas mayas de Bonampak, cuyos frescos pueden figurar sin desmedro entre las más logradas obras realizadas con tal técnica. Los aztecas y los teotihuacanos, aunque no igualaron a los mayas, fueron también admirables pintores de frescos, cuyas supervivencias arqueológicas, defendiéndose del abrazo de la vegetación tropical, han pervivido hasta nuestros días, con sus simbólicos y brillantes colores originarios, en los templos mesoamericanos de Palenque, Chichén Itzá, Oaxactún, Monte Albán, Mitla y otros sitios de México, Guatemala y Honduras británica. Un capítulo que llevaría mucho tiempo detallar es el referente a la pintura de la cerámica, en la cual descollaron, como se dijo, los pueblos peruanos y mesoamericanos.
Buenos ejemplos de pintura miniaturista son los famosos códices mexicanos, de los cuales se han conservado muy pocos, pues los religiosos españoles asolaron de modo sistemático todas las realizaciones artísticas de América, considerándolas como la imaginería infernal de idólatras abominables. Los lectores que quieran profundizar en este atractivo tema de la pintura americana hallarán en la obra de Tulio Tentori, La pintura precolombina, 1961, una excelente guía estilística acompañada por ilustraciones a todo color.